Estamos con Gabriel Neumann. ¿Cómo entraste a lo que haces ahorita? Yo soy ingeniero mecatrónico en el Tecnológico de Monterrey y ahí fue cuando entré al todo el mundo de tecnología como tal. No me había dado cuenta de lo que hacía en ese momento, es lo que hago hoy en día, pero con diferentes términos como tal. Antes no se le conocía como IoT, se le conocía como mecatrónica. ¿Qué significa IoT para la gente? Internet of Things, Okay. Cosas que están conectadas al Internet, Okay. Hardware, software que se va moviendo en el mundo. Empecé a programar coches que se movían solos en el 2005, inteligencia artificial que ahorita le conocemos para detectar cuando una verdura o una fruta estaba lista para ser cortada, y así es como entré en ese mundo. Después mucho tiempo hice casas inteligentes porque siempre mi sueño era tener un tema sustentable y poder hacerlo, que las casas trabajaran por nosotros, que las casas empezaran a crear su propia energía, que las casas, cómo hacer mejor ese tipo de cosas. Y después me fui moviendo un poquito más a lo que las personas necesitaban, que era seguridad en México, porque yo soy de México, seguridad. Entonces empecé a ver cosas de cámara y cómo después empezamos a integrar ahí la inteligencia artificial a esos sistemas. Excelente. Porque ahí empezamos a ver cómo podemos aprovechar lo que ya tenemos para poder darnos provecho, ¿no? Por ejemplo, gente en restaurantes no se dan cuenta que pueden usar la cámara de seguridad que tienen para hacer un market research, porque pueden sacar cuánta gente se está moviendo de un lado para el otro, cuánta gente está pasando por su calle y no está entrando al lugar, y entonces pueden tomar mejores acciones con las mismas cosas que ya tenemos, sino dándole inteligencia a lo que nos da las cosas. Y estuve trabajando en una empresa de seguridad y así es como entro a este mundo de automatización de negocios, porque me desesperaba hacer los reportes de la gente. Entonces me pedían que todos los días reportara qué hizo la gente que tenía abajo de mí, cuántos trabajos habían hecho, cuántas horas habían trabajado. Y entonces, gracias a mi jefe, empecé a la automatización, porque me chocaba hacer esos reportes, y entonces empecé a automatizar todo. Les pedía a la gente que me mandaran un reporte, un formulario simple de lo que hacían, y ese formulario lo empezaban a meter en un reporte. Y yo al final nada más tenía que poner mis insights de lo que ya había hecho en ese día o de lo que habían hecho ese día. Excelente. Y entonces, así empecé en el mundo de automatización. Y después en la pandemia hice un podcast. Y ese podcast no tenía tiempo porque trabajaba. Entonces tenía que hacer la forma más automatizada de que yo podía hacer ese podcast. Y al final de cuentas, ese podcast lo único que yo hacía era grabar en Zoom. Y todo lo demás salía automático. El contenido se subía de YouTube, Zoom bajaba al video. El video se procesaba con audio, con inteligencia artificial. Ese procesamiento de audio subía después a YouTube y subía a todas las redes y se convertía en audio y video, y así empecé a automatizar procesos de negocio. Es lo que hago hoy en día. Excelente. ¿Y qué deben los que son dueños de casa, qué deben de, cómo les puedes ayudar? Porque obviamente puedes crear estos resultados para los clientes con una automación. ¿Cuáles son las acciones que los dueños deben de hacer o los dueños de casa deben de hacer cuando están manteniendo estas tecnologías? Mira, lo primero que les recomiendo hacer es poner cableado estructurado en su casa. ¿Por qué? Porque toda la gente piensa wireless, ya existen los routers que hay inalámbricos, pero en una construcción el costo de meter un cable es nulo. O sea, al final de cuentas va a costarte lo mismo poner un cable y te va a dar mucho mejor rendimiento. Es la vena de tu casa y vas a poder construir mucho más allá, ¿no? La otra cosa que siempre recomiendo a toda la gente es poner, yo ahorita digo, un cable de 220 volts en el garage, en el estacionamiento. ¿Por qué? Porque la movilidad va a cambiar a la electricidad y es más barato cuando estás empezando a hacer una casa poner un cable eléctrico que te sale 220 volts ahorita que cuando ya después tienes que hacer una obra y una construcción. Entonces le va a dar una plusvalía muy sencilla. Son 3 o 4 cosas, te voy a decir las 3 o 4. Una es cableado estructurado, como te dije. La otra es electricidad en el garage. Y la otra es un puente desde tu breakers a la azotea. Simplemente con eso le das una plusvalía que a lo mejor ahorita no tienes dinero para invertir en esas 3 cosas, pero vas a tener, puedes agregar cámaras de seguridad en la parte de afuera y darte seguridad, o poder conectar lo que tú quieras en el lugar que tú quieras, porque tienes una fácil salida hacia la calle. Entendido. Hacia arriba por los paneles solares. En algún momento van a salir muy baratos poner paneles solares, entonces es más sencillo cuando se hace en obra poner un tubo que vaya hacia arriba que después hacer toda la obra de construcción, ¿no? Pero al final de cuentas, la casa o la casa inteligente como tal
el 90% es un lujo. Las cosas básicas son las que te dije: seguridad, comunicación y ahorro de energía. Excelente. Y para la gente que está interesado en instalar o hacer esto, ¿cómo te pueden contactar? Mira, yo no instalo aquí nada. Ajá. Simplemente yo no puedo instalar nada en Estados Unidos, pero me pueden contactar en mi página web, gabrielneumann.com. Pero más de lo que hago es automatizar los procesos de los negocios. Y eso te puedo decir que recomendado es planificar, hacer un mapa de lo que quieres hacer para que después tú lo puedas lograr hacer como resultado. Excelente. Pues muchas gracias por tu tiempo. Claro, un gusto.